Bienvenidos al proyecto de lectura en voz alta de la Fundación Temple. La Fundación Temple tiene como misión promover la comprensión de matemáticas de los niños de prekinder. El libro de esta semana tiene que ver con preguntas relacionadas con cuál es mayor y cuál es menor. Las pautas de prekinder de Texas de esta semana tienen que ver con las habilidades de medición. El niño deberá reconocer y comparar alturas y longitudes de personas o de objetos. El vocabulario de esta semana tiene que ver con las palabras que describan qué tan grande, qué tan largo, qué tan pequeño, qué tan alto o qué tan corto es algún objeto. Durante las palabras avanzadas, usted podrá utilizar palabras relacionadas con superlativos o con diminutivos. Eso quiere decir que vamos a agregarle el sufijo ísimo a las palabras para hacerlo más grande. Podríamos usar la palabra alto y extenderla diciendo altísimo. Ese señor es altísimo, para decir que es mucho más alto que el resto de las personas. Y de la misma manera podemos usar el sufijo ísimo para describir algo que es pequeño, pero que es el más pequeño de todos. Entonces podríamos decir pequeñísimo, podríamos decir que esa hormiga es pequeñísima en comparación con algún otro objeto. Para los diminutivos también podemos usar las terminaciones ito o ita al final de las palabras. Entonces podemos decir que si estamos comparando dos árboles, podemos decir que un árbol es más grande y el otro es un arbolito. O si estamos comparando casas, podemos decir que esa es una casita. Dentro de las sugerencias durante la lectura de esta semana, le recomendamos que nuevamente vea el libro con anticipación y se familiarice con las ilustraciones del libro. Este libro no trae palabras. Eso quiere decir que usted debe estar bien familiarizado con las imágenes para poder utilizar este libro como base para el vocabulario que queremos enfatizar esta semana. De esta manera, usted puede agarrar una página en especial y concentrarse en algo específico que usted quiera que su niño se enfoque. Y estas sugerencias van a tener más sentido en las siguientes actividades. Por ejemplo, en esta ilustración del libro hay diferentes cosas que usted puede señalarle a su niño. Por ejemplo, puede empezar con preguntas como ¿cuántas almohadas hay en esta ilustración? Yo cuento 3 almohadas. Y usted puede decirle a su niño, hacerle la pregunta, ¿cuál almohada es más pequeña? ¿O cuál almohada es más grande? Y que su niño señale cuál es más grande y cuál es más pequeña. También puede hacerle la pregunta, ¿cuántos libros hay en esta imagen? Entonces su niño podrá contar 1, 2, 3, 4. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el más grande? ¿Cuál es el libro más pequeño? ¿Cuál es el libro mediano? Y de la misma manera con los osos, o podría hacerle preguntas también relacionadas con los calcetines. ¿Son iguales? ¿Son diferentes? Veamos la siguiente ilustración. En esta ilustración también podríamos contar, por ejemplo, cuántas figuras anaranjadas hay o cuántas figuras amarillas hay. ¿Cuál es más grande, la figura de los niños o la figura de las niñas? También podríamos comparar las tijeras y preguntar cuál es la tijera más grande, cuál es la tijera más pequeña. También podemos comparar las hojas y podemos preguntar ¿qué color tiene la hoja más grande en esta ilustración? ¿O qué color tiene la hoja más pequeña en esta ilustración? Para esta imagen podríamos comparar ¿quién es más alto? ¿Es la jirafa o es la mamá? ¿O quién es más alto, la mamá o el niño? Eso es como bien obvio, ¿verdad? Pero siempre es importante utilizar las características de la ilustración para hacer preguntas relacionadas con el vocabulario. Para la actividad número 1, le sugerimos esta actividad que tiene relación con las medidas.
Entonces, la sugerencia es, por ejemplo, que utilice la mano de su niño y que trace la figura en una hoja de papel y que la recorte, y luego puede utilizar esa mano, la mano de su niño, para medir objetos. Entonces, por ejemplo, puede utilizar la figura de la mano para medir cuántas manos caben en un sillón, o para medir el ancho de la puerta. Utiliza la medida de la mano de su niño para decir cuántas manos caben en el ancho de la puerta. E incluso podría también dibujar su mano y compararla con el tamaño de su niño. Y entonces podría decir que su mano es más grande y la mano de su niño es más pequeña. Entonces, cuando midan cuánto mide el ancho de la puerta, pueden hacer preguntas relacionadas con, a ver, cuántas manos de mamá caben en el ancho de la puerta y cuántas manos de su niño caben en el ancho de la puerta. Y entonces utilizar palabras relacionadas con superlativos o con diminutivos para ver quién tiene el número mayor o quién tiene el número menor. Para la actividad número 2, le vamos a sugerir que la alinee con la pauta de Prekinder de Texas, que tiene que ver con que su niño reconozca el peso de objetos o de personas. Entonces, en esta actividad le sugerimos que haga preguntas relacionadas con el peso de los objetos y que le pregunte a su niño, ¿qué piensas que pesa más, la silla o la mesa? ¿O qué piensas que pesa más, la mesita de noche o una almohada? Y para extender esta actividad le sugerimos que le dé objetos a su niño que él pueda tener en su mano y que usted le pueda hacer preguntas relacionadas con ¿qué pesa más, esta pelota de golf o esta canica? Y entonces que él pueda tener los dos objetos en sus manos y que pueda decir cuál pesa más y cuál pesa menos. Para la actividad número 3, le recomendamos que haga preguntas relacionadas con el peso o la estatura de objetos. Y entonces usted le puede preguntar, por ejemplo, acerca de sus primos. ¿Quién piensas que es más alto de tus primos? Y le dice el nombre de sus primos. O puede hacerle preguntas relacionadas con el peso. ¿Quién piensas que pesa más, este muñeco de peluche o este carrito? Y también podría hacer preguntas relacionadas con el tamaño. Y le podría preguntar, ¿qué piensas tú que es más grande, la puerta de la entrada de la casa o la puerta del garage? Y para extender esta actividad le sugerimos que le dé la oportunidad a su niño de hacer preguntas también y que usted sea el que responda y el que diga quién es más alto, quién es más pequeño, etcétera. Y esas son todas las actividades que tenemos para esta semana. Los esperamos de nuevo en la semana 9.